algunas verdades aquí en esta epístola, ¿verdad? Seguramente es una carta que ya han estudiado o repasado, pero podemos recordar el tema de esta carta, o uno de los temas que sobresale principalmente es acerca de la comunión del creyente. Nos dice ahí el capítulo 3, de capítulo 1, versículo 3, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Bien, en esta carta, hermano, históricamente, Juan, el discípulo amado al que Jesús amaba, es el autor, ¿ok? Juan, el discípulo al que Jesús amaba, vemos ahí en Juan capítulo 13, versículo 23, una referencia sobre esto. Juan capítulo 13, versículo 23. Dice ahí la palabra de Dios: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ahí mismo en el capítulo 19, versículo 26, podemos leer acerca de Juan, ¿verdad? Juan 19, 26, dice la palabra de Dios: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es interesante notar cómo Juan mismo habla de sí, que Jesús le amaba, ¿verdad? Y vemos ese sentir de Juan, de sentir el verdadero amor de Jesucristo en su vida. Y él mismo se describe así: Jesús me amaba. Y por no poner su nombre, ¿verdad? Pero dice el discípulo al que Jesús amaba. Y él es el autor de esta carta. Esta carta, hermano, vemos que es una carta destinada no a una iglesia específica, ni a un lugar o a un individuo específico, ¿verdad? No ven, por ejemplo, vemos en las cartas de Pablo que dice Pablo y Timoteo a los fieles que están en Filipos, por ejemplo, ¿verdad? O se dirige y se especifica, pero aquí no, comienza la carta, no vemos un destinatario, así que se le ha puesto el nombre de que es una epístola general, es una epístola para todos, ¿verdad? Para todo aquel que la esté leyendo. Entonces, hermano, el tema de esta carta, hay varios temas, pero el que destaca principalmente es el de la comunión del creyente. ¿Comunión con quién? Comunión entre los hermanos y comunión con Dios. El versículo 3 nos dice, capítulo 1, versículo 3, es el que leímos. Dice: para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, otra vez, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En el versículo 6 dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, el tema principal aquí que destaca por estas palabras es hablar acerca de la comunión del creyente, la comunión del creyente con Dios, la comunión del creyente con sus hermanos. ¿Pero qué significa comunión, hermano? La palabra en griego es koinonia y significa tener en común todas las cosas, o habla de una asociación, de compañerismo, de participar. Eso es comunión. Vamos ahí a Hechos capítulo 2, versículo 42, allí considerando los significados de esta palabra koinonía, comunión. Vamos a ver allí, dice capítulo 2, versículo 42 de Hechos, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ahí viene esta palabra, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí vemos que tenían las cosas en común, tenían asociación, tenían compañerismo, podían participar unos con otros. Vemos el ejemplo que ellos estaban en este partimiento del pan y las oraciones. Vemos también allí en 1 Corintios 1:9, hablando de koinonía, 1 Corintios 1:9, nos dice la palabra de Dios:
Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. A la cual fuisteis llamados, ¿para qué? Para tener las cosas en común, para tener compañerismo, para estar en asociación con Él, para participar de Él, de su sacrificio, ¿verdad? Eso es lo que se refiere a comunión. Vemos ahí también en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. Dice allí la palabra de Dios. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Haciendo referencia allí, ¿verdad? A esta ordenanza que tenemos de la cena del Señor. ¿Qué estamos haciendo? Estamos compartiendo, estamos teniendo participación en común, recordando todos un mismo sentir, un mismo sacrificio de Cristo, hablando de la comunión. Segunda de Corintios 6:14. Dice la palabra de Dios, hablando de esta palabra también, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y ahí viene, porque qué compañerismo, ¿verdad? Qué comunión, qué cosas en común, ¿verdad? ¿Cómo podemos participar? ¿Cómo podemos asociarnos, verdad? Con un incrédulo. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Es un contraste totalmente diferente. No puede haber comunión. Por eso el Señor nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque simplemente no va a haber comunión, no va a haber compañerismo, no va a haber asociación, no va a haber una participación en común, no vamos a tener las cosas en común. Va a ser un problema esto, ¿verdad? Capítulo 13, versículo 14, un versículo más allí, 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén, ¿verdad? Una bendición allí. Filipenses 1:5. Filipenses 1:5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ahí Pablo está dando gracias, dice por el versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Usted y yo hemos escuchado el Evangelio, ¿verdad? Sí. El mismo Evangelio, creemos el mismo Evangelio. O sea que tenemos en común el Evangelio, ¿verdad? Eso es lo que significa coinonía, tener las cosas en común, participar, asociación, compañerismo. Participamos de las mismas cosas, de las mismas bendiciones, las mismas creencias. Capítulo 2, versículo 1, ahí mismo, Filipenses. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ahí dice la palabra, es alguna comunión del Espíritu, ¿verdad? ¿Tenemos el mismo Espíritu? Sí. Participamos del mismo Espíritu, el mismo Espíritu que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Cuando Él se fue, dijo que iba a venir el Consolador. Es el mismo Espíritu que usted y yo tenemos. O sea que tenemos las cosas en común. Esa es nuestra comunión en el Espíritu. Ahora bien, un tema importante en esta carta de Primera de Juan a considerar es hablando acerca de la comunión. Pero muchas veces no hemos entendido. Me ha tocado el caso, por ejemplo, allí en Guinea Ecuatorial, que vemos, hay muchas iglesias en Guinea Ecuatorial, ¿vale? La que usted mencione seguramente está allá. Por ejemplo, Testigos de Jehová, ahí están. Pare de sufrir, ahí está. Adventistas, ahí están. Carismáticos pentecostales, ahí están. Mormones. Esa no está. Mormones no están. Porque ya ve que los mormones como que tienen así, no tienen conflicto con la gente de color, se me hace que debe ser parte de eso, ¿no? Porque dicen que la gente de color son hijos del diablo, decían algo así, ¿no? Y por eso ve que... ¿Ya han cambiado? ¿Quién sabe? Pero todavía no llegan, esperemos que no lleguen. Ahora, el punto con las iglesias allá, hermano, es que muchas de esas iglesias, la gente que va allí, realmente no son salvos. No son salvos, quizás no han sido enseñados, porque usted puede verlos viviendo de una manera que no tiene las cosas en común con el Señor, ¿verdad? No viven en comunión con Cristo.
en una relación, en una participación. Ellos quieren seguir viviendo en una comunión con el mundo, ¿no? Ahora, lo que quisiéramos considerar en esta mañana es aprender acerca de una cosmovisión bíblica correcta para una verdadera comunión con Dios. O sea, saber qué dice la Biblia acerca de nuestra comunión, cómo mirar aspectos de la vida cristiana, aspectos de una vida en comunión con Cristo de acuerdo a la palabra de Dios. Y bueno, empezamos con esa definición de cosmovisión. Quiere decir una visión del mundo. Esto es la perspectiva, concepto o representación mental que una determinada cultura o persona se forma de la realidad. En pocas palabras, una cosmovisión es la manera en que usted ve el mundo y cualquier situación o la manera en que usted va a considerar la palabra de Dios, la forma en que usted la va a mirar. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que muchos, por ejemplo, en el catolicismo, ya ve que ellos llaman y que Diosito, ¿no? Ahora, para ellos yo creo que esto es parte de la forma en que llevan su vida al considerar o al mirar o al tener una cosmovisión de que Dios es un Dios chiquito. Ajá. Es como de cariño, ¿no? Eso es de cariño, pero... Realmente no es que sea así lo vean. Ajá, yo creo que eso es como de cariño, pero eso puede forjar una visión a su manera de cómo es Dios. Quizá algunos no, pues Dios es un Diosito, no sé, y por eso a lo mejor piensan que María es más importante o que cualquier otro santo es mayor que nuestro Señor. Y bueno, esa es la cosmovisión, y así en diferentes culturas se forman una visión de las cosas, su propia cosmovisión. Y en el capítulo, en este libro de Juan, queremos hablar acerca de cuatro cosmovisiones que debemos tener de acuerdo a la palabra de Dios. Y la primera es que tengamos una cosmovisión bíblica acerca del pecado, ¿verdad? Porque si no miramos al pecado como es, entonces vamos a seguir viviendo en el pecado, ¿verdad? O practicando el pecado. ¿Por qué? Por no considerar que es grave. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? En primer lugar, nos dice que el pecado es contrario a la luz, ¿verdad? Ahí en el capítulo 1, versículos 5 y 6, dice así la palabra de Dios: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, y dice, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahí la palabra de Dios nos está diciendo que Dios es luz. Y si no estamos en comunión con Dios, o sea, en la luz, entonces ¿en dónde estamos? Estamos en tinieblas. Y esa referencia de luz y tinieblas, el pecado nos hace referencia a que andamos en tinieblas, andamos practicando el pecado, andamos contrarios a la luz, contrarios a lo que Dios nos pide, nos enseña en su palabra. Entonces, eso es lo que debemos mirar. El pecado no es porque a mí me gusta, debemos saber el pecado nos va a alejar de la luz, porque el pecado es contrario a la luz. No se puede que digamos que soy cristiano y vengo los domingos y voy a tal iglesia, pero el resto de la semana yo como estoy viviendo, no conforme, no en comunión a la luz, sino contrario, ¿verdad? Viviendo en tinieblas, viviendo en maldad, viviendo en pecado, practicando las cosas que me están alejando de la luz. Entonces, debemos mirar el pecado como es, y en primer lugar el pecado es contrario a la luz. No podemos traerlo a comunión, ¿no? No, es que, pues Dios ama al pecador. Bueno, sí, Dios ama al pecador, pero su pecado lo aborrece. Además, ese dicho, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios está irado con el impío todos los días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente no está en comunión. No tiene nada en común con Cristo. Anda en tinieblas por causa del pecado. Número 2, el pecado nos aleja de la verdad. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa?
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El pecado, hermano, lo que va a hacer es que nos va a alejar de la verdad. Ahora bien, todos somos pecadores, ¿vale? Y eso no lo vamos a negar, no, somos pecadores, pero tenemos la ventaja de que podemos tener perdón de pecados en Cristo, ¿verdad? Confesar nuestros pecados. Ahora estamos hablando de esta perspectiva acerca del pecado que pensamos que podemos ser cristianos y seguir practicando el pecado, ¿verdad? Bueno, de que podemos, pero mira qué va a pasar. Nuestra comunión con Dios no va a estar bien. Vamos a estar lejos de la luz, lejos de la verdad, y eso ya es todo contrario a lo que Cristo es, ¿no? Él es verdad, Él es luz. Ahora, ¿dónde queremos estar? ¿Practicando el pecado, lejos de estar en comunión con Dios, o realmente tener un corazón dispuesto, arrepentido y venir a tener comunión con Él, ¿verdad? Compartir con Él, disfrutar de Él en comunión con Él. También número 3 dice, pervierte nuestra cosmovisión de Dios. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mira, lo que hace el pecado, hermano, muchas veces es que nos distorsiona nuestra visión que tenemos acerca de Dios, ¿verdad? Ahí por causa del pecado a veces podemos llegar a pensar que Dios es malo, ¿no? Y yo sé que mucha gente que quiere estar practicando el pecado y se va a justificar, es que Dios es amor, Dios no puede ser malo, Dios es malo si me castiga, porque quiere seguir en su pecado, entonces va a tratar de, no, pues que Dios así me tiene que aceptar. No, Dios es amor, sí, pero Dios es justicia, Dios es santo. O sea, no, que el pecado no distorsiona nuestra visión que tenemos acerca de Dios. Debemos considerar quién es Dios y cómo es el pecado. Y recuerden en el principio, ¿verdad? Con Adán y Eva, ¿cómo fue lo que Satanás usó? Mentira. ¿Qué le dijo a Eva? No vas a morir. Dios está mintiendo. Ese fue el pecado original allí, ¿verdad? Cómo Satanás engañó a Eva. No, Dios te está engañando. No va a ser así. Y eso es lo que va a hacer el pecado. Nos va a hacer tener una visión diferente de quién es Dios, cuando en realidad nosotros debemos tener en cuenta cómo somos o qué estamos haciendo en contra de Dios. El pecado es esto, es contrario a la luz, nos aleja de la verdad y va a pervertir la visión que tenemos acerca de Dios. Entonces tenemos que mirar bien, si queremos estar en comunión con Dios, o sea, ¿qué va a pasar? Tenemos que andar en luz, no en tinieblas, ¿verdad? Y debemos dejar a un lado las tinieblas y mirar quién es nuestro Dios y cómo Él quiere tener comunión con nosotros, ¿verdad? Ahora bien, una segunda verdad aquí dice, una cosmovisión acerca de la obra de Cristo. Hermano, la obra de Cristo está completa. Quizás muchos no han sido enseñados correctamente en el Evangelio, de lo que significa el Evangelio, la obra de Cristo en sus vidas. Y tienen luchas constantes tratando de ellos esforzarse por dejar el pecado, cuando en realidad Cristo ya perdonó sus pecados y es por medio de Él que podemos vivir en santidad, vivir en comunión. Pero debemos recordar esto. ¿Qué significa la obra completa de Cristo? Bueno, significa que solo Cristo puede limpiar y perdonar nuestros pecados. Nadie más. Dice ahí el versículo 7 y 9, capítulo 1. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y fíjese que dice allí, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No es que me limpie de pecado, pues ningún hombre, ¿verdad?, me puede limpiar de pecados. O mis esfuerzos humanos me pueden limpiar de pecados. No, es solamente Cristo. Y usted y yo debemos creer en eso. Esa es la obra completa de Cristo, perdón de pecados a través de su sacrificio. Hermano, no estemos batallando. Es que nadie me puede perdonar. Y luego vienen esos pensamientos a nuestra mente, ¿verdad? Es que lo que yo he hecho es imperdonable. No, Cristo lo puede perdonar porque Él murió en la cruz por esos pecados, para pagarlos, ¿verdad?
Romanos, versículo 9. Si confesamos, ahí está la clave, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Esa es la obra completa de Cristo en la cruz. Él perdona, solamente Él perdona nuestros pecados. Así que si no andamos en comunión con Dios, si andamos en tinieblas, ¿qué debemos hacer? Reconocer la obra completa de Cristo y venir a hacer cuentas, ¿verdad, hermano? Eso sí, los padres en la Iglesia Católica no pueden poder perdonar nada. No. Recientemente estábamos mirando una película allí de un padre y se me hizo muy interesante que hasta en esta película estaban hablando verdad de la Biblia. Y digo, ¿y cómo ellos? Yo creo que ellos saben la verdad, pero no sé por qué no la han creído. A lo mejor, a ver, hermana, dígame. Es que el director del catolicismo empieza con el poder y los sacerdotes dicen que él vivir a las órdenes del Papa. Si no, yo digo porque un sacerdote también con los niños de esta campaña, lo de las cosas, o sea, hizo empezar a reformar y Pues así es entonces, ¿verdad? Conocen la verdad, pero no la pueden enseñar, o no sé si ellos mismos la creen. Pero como decía el hermano, hombres no pueden perdonar los pecados, ¿verdad? Vamos a leer ahí. Romanos 5:8, ¿alguien lo recuerda? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego el versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos de la ira, ¿verdad? Justificados y salvos, ¿verdad? Justificación y salvación por medio de Jesucristo. Un versículo más, vamos ahí a Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hermano, esto es bien importante porque mire, cuántas personas están luchando con pecados en su vida que es por simplemente no entender que la obra está completa, la obra de Cristo, ¿verdad? Y la obra de Cristo significa que solamente Él puede limpiar y perdonar nuestros pecados. Si nosotros queremos venir a Él, dejar las tinieblas y venir a Él, confesar nuestros pecados, Él los va a limpiar y los va a perdonar. No tenemos que andar cargando con pecados del pasado. ¿Me explico? Porque ahí es donde algunos, es que yo hace mucho hice, pero Cristo ya te perdonó. ¿Qué no le has pedido perdón? ¿Qué no eres salvo? Él ya perdonó tus pecados, ¿verdad? Ven y ten comunión con Él. Ya no te aferres al pasado, no pienses en lo que pasó, porque aún Cristo, Dios mismo dice que Él ya se olvidó de esos pecados. Y no significa que Dios olvida, sino que Él decidió olvidar y dejarlos sin recordar, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros tener que estar recordando? Ándele, los echó en el fondo del mar, ¿verdad? Ahí número 2 dice, ¿qué significa que la obra completa de Cristo? Significa que solo Cristo, quien es justo, está a nuestro lado y nos defiende. Esa es la obra de Cristo, hermano. En la cruz murió, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Y una vez que somos salvos, ¿qué dice la Biblia? Que Él está para interceder por nosotros. Capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice, bueno, te escribo estas cosas para que no peques. No es la intención, no debe ser la intención del cristiano el vivir y practicar el pecado. Pero debemos recordar que somos carne y a veces hay tentación. Y sin duda vamos a pecar. Pero ¿qué debemos hacer? ¿Quedarnos con nuestro pecado o ir y confesar? Y es que tenemos un abogado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
nuestro Señor Jesucristo se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué hace? Vive para interceder por nosotros, para defendernos. Recuerda que Satanás es el acusador, ¿verdad? Alguien mencionaba alguna vez, dice, el trabajo de Satanás es ser acusador. Así que no hagamos el trabajo del diablo, ¿verdad? No seamos nosotros los acusadores de los hermanos. No es eso nuestra labor. Entonces, eso es del diablo, ¿verdad? Y dice que él sí nos va a acusar, día y noche está acusándonos, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos? Tenemos un abogado que nos defiende, ¿verdad? Ajá, que nos va a defender. Para eso son los abogados, ¿verdad? En algunos casos tenemos abogados acusadores y abogados defensores, y Cristo es nuestro defensor. ¿Qué dice allí Romanos 8:34? Vamos allí a ver este versículo 8:34. Dice, ¿quién es el que condenará? Y luego viene esta afirmación, Cristo es el que murió, ¿verdad? A más aún, el que también resucitó, el que además, fíjese, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces debemos mirar que la obra de Dios, la obra de Cristo, está completa. Solamente Él murió, solamente Él puede perdonar pecados, solamente Él está intercediendo por nosotros. ¿Verdad que no es María la que intercede? Y eso es bien claro en la palabra de Dios, es Cristo el que intercede, ¿verdad? No necesitamos, dice, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Usted no tiene que llegar aquí con el hermano Josué y decirle, hermano, pues interceda por mí ante Dios, usted que está más en comunión con Él. No, porque todos podemos estar en comunión con Cristo, con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la obra está completa. Y eso significa que Él intercede por nosotros y yo puedo llegar delante de Él pidiendo perdón, pidiendo intercesión, pidiendo las peticiones de mi corazón delante de Cristo, porque Él intercede por nosotros, ¿verdad? Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Entonces, debemos mirar la obra completa de Cristo, tener una visión completa, como visión completa. Número 3, solamente Cristo es la propiciación por nuestros pecados. En el capítulo 2, versículo 2 decía, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Capítulo 4, ahí mismo, 1 de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, fíjese bien, en propiciación por nuestros pecados. Ahí viene esa palabra propiciación. ¿Qué significa propiciación? Bueno, dice allí la palabra propiciación lleva la idea básica de aplacar o satisfacer concretamente hacia Dios. La propiciación es un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido y ser reconciliado con él. En pocas palabras, hermano, ¿qué hace el pecado? El pecado es ofensa ante Dios, ¿verdad? Y Dios está airado por el pecado. Usted y yo somos pecadores. Dice la Biblia que éramos enemigos de Dios. Pero ¿cómo es que ahora podemos ser llamados hijos? ¿Cómo es que ahora podemos ser llamados amigos de Dios? ¿Cómo es que ahora podemos tener paz con Dios? Porque Cristo fue el que aplacó la ira de Dios, ¿verdad? La propiciación. Y esto tiene la idea allí allí en el altar, ¿verdad? En el tabernáculo, ¿verdad? Esto era el arca y la tapa, hermano, es lo que llamaban el propiciatorio, ¿verdad? Allí cada vez que hacían un sacrificio, llevaban un poco de sangre al propiciatorio y la rociaban ahí encima, para aplacar la ira de Dios, ¿verdad? Ahora, es lo que Cristo hizo al ofrecerse por nosotros, apaciguar, aplacar la ira de Dios sobre nosotros y perdonar nuestros
pecados. Entonces, cuando usted ve, Él es la propiciación, bueno, es por medio de Cristo que nosotros tenemos paz con Dios. Es por medio de Cristo que nosotros ya no somos enemigos de Dios, ¿verdad? No, lo que nos está diciendo, Él es la propiciación. Nos reconcilió con Dios, ¿verdad? Ya no enemigos, ¿verdad? Sino ahora hijos de Dios. Muy bien, una cosa más. Hemos visto, en primer lugar, queremos tener una cosmovisión acerca del pecado. El pecado nos va a alejar de la luz, ¿verdad? El pecado nos va a engañar. El pecado va a hacernos mirar a Dios de manera incorrecta. Hemos visto acerca de la obra de Cristo. Solamente Cristo nos perdonó y puede limpiar nuestros pecados. Solamente Cristo es el que va a interceder por nosotros. Solamente Cristo es la propiciación. Nadie más podría aplacar la ira de Dios en contra del pecador, sino solamente Cristo. Y una cosa más aquí que enseña este libro acerca de una cosmovisión correcta y bíblica, acerca del amor, ¿verdad? La palabra amor aparece en 15 versículos aquí en la carta de Primera de Juan, en un total de 19 veces. Y el versículo clave que tenemos aquí es el versículo 8. El que no ama, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, ¿verdad? Y ahí tenemos, es principal. Ahora, ¿cómo debe ser mi amor? Dios es amor. Y dice que Él nos amó primero, ¿verdad? Ahora, como Dios ama, usted y yo también podemos amar. Tenemos esa capacidad de amar, ¿verdad? ¿Cómo debe ser mi amor? Bueno, en esta carta nos explica, nuestro amor debe ser un amor dispuesto a obedecer. ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? El pastor viene, predica, nos enseña que Dios quiere que le obedezcamos. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios me manda obedecerla? Sí, pero la actitud correcta para obedecer es que yo le obedezco porque le amo. No porque Él me va a castigar. Aunque sí, Dios disciplina, ¿verdad? Pero no debe ser ese nuestro temor. Más bien nuestra motivación es obedezco porque le amo, ¿verdad? Por ejemplo, con nuestros hijos, con Camila, esa es nuestra intención, enseñarle, ¿verdad? Que obedezca porque nos ama y quiere obedecer por amor. Y ahí estamos en esa lucha, ¿no? Pero esa debe ser también nuestra intención. El amor debe ser un amor que me mueve a obedecer. Dice el capítulo 2, versículo 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Un amor que me mueve a obedecer, que se ha perfeccionado. Porque eso es verdad, mi amor no es perfecto, pero ha sido perfeccionado por Dios para poder obedecerle. Por eso dice, por eso es que podemos pensar en gente allá afuera que dice que es cristiano. ¿Y cómo es su estilo de vida? ¿No? Pues está en desobediencia a Dios, está viviendo como Él quiere y está haciendo esto y lo otro. Entonces podemos pensar, pues yo creo que el amor de Dios no se ha perfeccionado en Él, ¿verdad? Porque Él está amando más a otras cosas, está amando más sus anhelos, sus deleites, su forma de vida, su pecado. Está amando más todo eso que a Dios. ¿Qué nos dice? A lo mejor ni no tiene comunión, ¿verdad? A lo mejor no se ha perfeccionado el amor. Porque miren, una cosa es bien claro, ¿verdad? Cuando llegamos al Señor, todos tenemos un pasado, ¿no? Que Cristo perdona, que Cristo transforma y nos da una nueva vida. Y yo sé que al principio el que es cristiano recién convertido, a lo mejor va a estar batallando con dejar el pecado, pero está batallando, está luchando, está esforzándose en la gracia de Dios y poco a poco va siendo perfeccionado de tal manera que ya después ya no practica, ya no lo hace, ya
está viviendo una vida agradable delante de Dios. Pero hay quienes dicen que son cristianos de años y miramos sus vidas y a lo mejor el amor de Dios no ha sido perfeccionado. ¿Por qué? ¿Qué dice acerca del amor? El amor me va a motivar a obedecer a Dios, ¿verdad? Cambiar, sí. Y con la ayuda de Dios cambiar. Esas veces cuando cristianos preguntan, ¿y qué tiene de malo esto? ¿Verdad? Cuando sabemos que pues no es agradable a Dios. Pero ¿qué pasa? Lo quieren hacer, lo quieren vivir, lo quieren disfrutar, porque ellos aman esto. Entonces están amando más aquello que lo que aman a Dios, ¿vale? Y es algo que debemos trabajar en nuestra vida, el amor que me lleva a obedecer. Capítulo 5, versículo 3, pues este es el amor de Dios, a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Ha escuchado esa expresión de, ay, qué difícil es? Y menciona, ¿no? La vida cristiana. Bueno, dice la Biblia, mira, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y sabe qué? Cuando lo hagamos por amor, no va a ser difícil, ¿verdad? Esa es la clave. Y por eso Primera de Juan nos enseña esto. Hay que mirar bien qué dice Dios acerca del amor. El amor nos lleva a obedecer por amor. Un amor dispuesto a amar a los demás, hablando de amor sacrificial. Es clave el versículo que dice, versículo 7, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, capítulo 2, versículo 7, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y fíjese lo que dice el versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Está todavía en tinieblas. Porque ¿qué es lo contrario al amor? Pues aborrecer, ¿no? Aborrecer está contrario al amor. Y si decimos, hermano, si usted se identifica y dice, yo soy cristiano, soy hijo de Dios, el aborrecer a los hermanos me demuestra que no está en comunión con Cristo, ¿verdad? Porque está contrario a lo que Dios quiere. El amor debe ser un amor dispuesto a amar a los demás. Dice el versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Bueno, que queremos tener comunión con Cristo, ya habíamos visto que el pecado nos va a estorbar. Hermanos, sabemos que todos ofendemos, ¿sí o no? Yo estoy por seguro que alguna vez, quizás usted, quizás yo le voy a ofender, usted me va a ofender, algo va a pasar. Pero ¿qué debe pasar en nuestras vidas? Debemos estar y pensar en el amor hacia el hermano. Y el amor me va a llevar a perdonar al hermano, no a ofenderle, no a andar hablando de él, no a andar criticándolo. Ajá. Sí, y a veces así vivimos, ¿no? Porque hasta que ni lo podemos ver al hermano, ¿no? Y Dios dice, no, es que eso no es. Se trata de tener comunión. Comunión es tener las cosas en común. Y para tener comunión con tu hermano debemos amarlo. Y una de las verdades que nos va a ayudar a amar a los hermanos es que así como Cristo nos amó, así debemos amar también. ¿Cuánto no hemos ofendido al Señor y aún así Él nos ama? ¿Verdad? Y fíjese que no es un amor condicional así, si me amas te amo. Dios no es así. A pesar de cómo somos, Él nos ama. Así que así debemos pensar acerca del hermano, no un amor. Pues si Él me ama, yo lo amo. Si Él me saluda, yo le saludo. Si Él me habla, pues yo le hablo. No, tú empieza, ve, gánalo, háblale, salúdalo, dale un apapacho ahorita que hace frío. Pero habla de eso, una comunión entre hermanos, ¿verdad? Así como una comunión con Dios. Siguiente, hablando del amor, un amor que no ama al mundo.
Es el amor que debemos tener, un amor que no ama al mundo, sino ama a Dios. Hablando de mundanalidad, esa palabra algunos usan, no, es que es un cristiano mundano. Bueno, que se decida, o es cristiano o es mundano, o es de Cristo o es del mundo. Tenemos que tener cuidado con eso, porque se demuestra que está amando más. También cuando la Biblia nos dice, donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. ¿Quién tiene tu corazón? ¿Lo tiene Cristo? ¿Lo tiene el mundo? Debemos tener cuidado con eso. La Biblia nos habla ahí en capítulo 2, ahí 1 de Juan, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nos menciona aquí, déjame leer este versículo, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hermano, en el mundo va a haber mucha maldad, es un mundo lleno de pecado y eso es lo que no debemos amar, y nos describe los tipos de afectos o amores que tenemos, los deseos de la carne, nos habla de todo aquello que apela al apetito carnal o físico, Vamos a leer allí 1 Corintios 6:12. 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Vale, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto lo uno como lo otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Apetitos carnales, apetitos que apelan a mi carne, ¿verdad? Dice la Biblia, no vamos a dejar dominar de ninguno. Ninguno nos va a tomar y nos va a gobernar. Capítulo 10, ahí mismo, versículo 7, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Se dejaron llevar por sus apetitos carnales, ¿verdad? En lugar de amar a Dios. Ese es el tipo de amor que a veces demostramos. Lo que mi cuerpo me pida, eso le voy a dar. ¿Verdad? Es ese pensamiento. Mi cuerpo lo pide, se lo doy. Quiere divertirse, pues vamos a divertirnos. Ahí está. ¿Qué estás amando más? ¿Amas más los deseos de tu carne? ¿Amas más a tu cuerpo? ¿O amas a Dios? ¿Verdad? Ese es el punto allí. Hablando de los deseos de los ojos, es todo aquello que apela a las demandas insaciables de la vista. Dice Eclesiastés 1:8, hablando acerca del ojo, ¿no? Que nunca se cansa, nunca se sacia de ver. Vamos a leerlo, Eclesiastés 1:8. Dice la Biblia, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Los deseos insaciables de los ojos, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Qué es lo que nos lleva todo el tiempo? ¿Qué es lo que se lleva a nuestros pensamientos que estamos mirando? Algunos, por ejemplo, son controlados o se dejan llevar por series, ¿no? De televisión, en la computadora, mirando esto, hasta se pasan altas horas de la noche, sobre todo jóvenes. No sé si los adultos también, los adultos yo creo que ya nos da sueño y nos dormimos antes de eso, ¿no? Los juegos, lo que miramos en la calle, lo que miramos, vamos a las tiendas y miramos cosas y nos llevan muchas veces a codiciar, y no nos cansamos de eso, ¿verdad? Y a veces malgastamos en lo que no debemos y tantas cosas que nos van a desviar de nuestro amor a Cristo, ¿no? Lo que vemos, lo que deseamos, porque primero lo vemos y luego lo deseamos, ¿no? Y eso dice Pablo, no nos vamos a dejar dominar de ninguno.
Y no es que no podamos ver, no podamos estar, pero que estemos dominados por eso, dice. Bueno, ya nuestro amor está, nuestro deseo, nuestro anhelo está más en eso. Vanagloria de la vida es todo aquello que apela a la jactancia, arrogancia, orgullo o soberbia. No es que no debamos esforzarnos por ser mejores cada vez, pero no para vanagloriarnos, ¿no? Por lo que yo sé, por lo que yo soy, por lo que yo tengo. Todo eso es vano y al final se queda en este mundo. Porque muchos son desviados de todo ello y alejados de Dios. Por eso debemos tener cuidado en cuanto a lo que nos va a apelar a ese orgullo nuestro. Debemos dar, como dice Romanos 11:36, que de Dios y por Él y para Él y por Él son todas las cosas. Y dice que a Él sea la gloria, ¿verdad? A Él sea la gloria. Todo lo que podamos conseguir, todo lo que podamos tener es por la pura gracia de Dios y para su gloria. Y por último, una cosa más, una advertencia más acerca de una cosmovisión bíblica. Tenemos que tener una cosmovisión bíblica acerca de la falsa doctrina. Bien importante considerar la falsa doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza, ¿vale? Y se va a enfocar tanto en el acto de enseñar como en el contenido de la enseñanza, ¿ok? 1 Timoteo 6:3 nos advierte aquí. 1 Timoteo 6:3 dice la palabra de Dios: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Dice, si alguno enseña, si alguno tiene una doctrina diferente, que no está de acuerdo a las sanas palabras, dice, nada sabe, está envanecido. En el capítulo 4 de 1 de Juan, versículo 2, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Cuando escuchamos esta palabra anticristo, muchas veces nos vamos hasta Apocalipsis, ¿no? Y que el anticristo se va a manifestar y que va a pasar esto y va a hacer eso y aquello. Pero hermano, la palabra anticristo quiere decir todo aquello que se opone a Cristo o que ocupa el lugar de Cristo. Eso es un anticristo. Hoy tenemos muchas enseñanzas y filosofías que son anticristo. Y dice Juan aquí, esto ya ha venido, ya está. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que no confiesa, dice, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. O sea que eso es anticristo, está en contra de Cristo. Dice el versículo 18, 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, porque por esto conocemos que es el último tiempo. Han surgido muchos anticristos, hermano. Hoy vemos mucho filosofía y enseñanza que es en contra de Cristo, ¿verdad? ¿Y qué debemos reconocer, hermano, para no participar de ello? ¿Verdad? Hay mucha gente que abiertamente está en contra de Cristo y promociona, por ejemplo, esta filosofía del aborto. ¿Eso es de Cristo? ¿Cristo quiere matar? Es anticristo. Y yo no quiero participar con alguien que tiene esa filosofía. Por ejemplo, esta enseñanza en las escuelas, ¿verdad? Que está muy de moda acerca de filosofía de género, ¿no? ¿Y eso es de Cristo? Y yo no quiero participar y tener parte en esa falsa doctrina que es anticristo. Entonces usted va a reconocer la falsa doctrina porque ¿qué?
va a negar a Cristo, se va a oponer a Cristo, ¿verdad? Va a querer ocupar el lugar de Cristo. Esa es una falsa doctrina. ¿Qué más? Una falsa doctrina, hermano, niega la deidad y la obra de Cristo. Capítulo 2, versículo 22. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Podemos identificar una falsa enseñanza? Sí. ¿Qué hace una falsa enseñanza? Va a negar a Cristo. Va a negar su obra y va a negar al Padre, va a negar al Hijo. ¿Verdad? Ahí ya se fue totalmente en contra, ¿verdad? De Cristo, es anticristo. Ellos tienen una doctrina anticristo también, ¿verdad? Niegan la obra de Cristo. También los mormones tienen una enseñanza, doctrina anticristo y debemos identificarlas, ¿verdad? Los mormones dicen que Cristo y el diablo están a su mano. No, ¿cómo vemos eso, verdad? En la palabra de Dios. Entonces, identificamos falsa doctrina. ¿Por qué? Porque es una doctrina anticristo, es una doctrina que niega la deidad y la obra de Cristo, ¿vale? Y debemos estar identificándolas, hermano, para evitar practicar aquella doctrina, porque a la larga, ¿qué va a hacer eso? Nos va a alejar de la comunión con Cristo, ¿vale? Con Dios. Por eso es importante identificar una falsa doctrina. Una doctrina falsa se basa en el engaño. Capítulo 2, versículo 21 dice, ya dije, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad, ¿verdad? Mentira no es verdad. Si es media verdad, entonces es mentira, ¿verdad? No es una verdad completa. Versículo 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. ¿Qué es lo que va a ser una doctrina falsa? Va a engañar, se va a basar en el engaño. Así que usted y yo necesitamos discernir entre el error y la verdad, dice el capítulo 4, versículo 6. ¿Cómo lo vamos a lograr? Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahora, hermano, estamos hablando de comunión. Si uno de usted y yo vamos a escucharnos y platicar y comentar de las bendiciones de Dios, y nos va a dar gozo y alegría. ¿Por qué? Porque tenemos comunión y porque creemos y tenemos una misma doctrina. Pero alguien que está, no me hables de eso, yo no creo de eso, ¿verdad? Por eso muchas veces no tenemos tanta relación con gente que tiene otra doctrina, porque simplemente no se puede hablar de Dios, no se puede hablar de Cristo, de la Biblia, porque aquellos se ofenden muy fácil, ¿no? Cuando les queremos hablar la verdad. En esta semana que estábamos en el posgrado, una de las verdades que nos mencionaba el hermano es que, hablando de ciencias como este tipo, ¿no? Que muchas veces los cristianos queremos acomodar la Biblia a la ciencia, en lugar de que la ciencia se conforme a la verdad, ¿verdad? Y ese ha sido un error y puede ser una clave para identificar una doctrina que está en error y verdad, que quiere acomodar la Biblia, como de lugar meterla allí, a lo que piensa el hombre, ¿verdad? A lo que piensan los científicos o los filósofos. Y esto no tiene que ser así. Una cosa más, versículo 27, 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Hablando de la unción, ¿de qué se refiere esto? La unción que recibiste. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice,
Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Mi hermano, el Espíritu Santo es quien nos va a ayudar a discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Y tenemos que estar en comunión con Él para poder discernir lo que es verdad. Así es, hermanos. Así que concluimos con esto. Dice, necesitamos tener una verdadera comunión con Dios. Y para ello debemos conocer y mirar lo que la Biblia dice acerca del pecado. Bueno, el pecado es contrario a la luz, nos va a alejar de comunión con Dios. Acerca de la obra de Cristo, hermanos, su obra está completa. Si tenemos pecado, podemos venir a Él y confesarlo y Él nos va a perdonar y podemos tener una comunión con Dios. Acerca del amor, le amamos a Él, le obedecemos por amor, ¿verdad? Esa es nuestra motivación, el amor que tenemos a Dios. Y finalmente, hablando de la falsa doctrina, porque ¿qué hace la falsa doctrina? Nos va a engatusar, engañar y nos va a alejar de comunión con Dios. Y por eso debemos identificarle y saber qué es lo que dice la Biblia sobre la falsa doctrina. Pues bien, hermanos, terminamos aquí. Ojalá el Señor nos ayude. Dios nos ha llamado a comunión, ¿verdad? Y debemos estar en comunión con Cristo, con Dios y con nuestros hermanos. Vamos a orar.